¿Por qué ser católico y no simplemente cristiano? ¿Acaso no da lo mismo ser de una iglesia que de otra? En este video vamos a compartir contigo algunas claves para ver cuáles son los elementos que tenemos en común y para descubrir cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo. Muchas veces me han preguntado, Padre, ¿qué diferencia hay entre ser católico o simplemente cristiano? ¿Acaso importa la denominación concreta si todas las iglesias son iguales? Lo importante es donde uno se siente a gusto, se siente bien. ¿Cuál es la principal diferencia entre la Iglesia Católica y todas las demás denominaciones cristianas? Recuerdo que de pequeño participaba de la escuela dominical de una iglesia protestante que estaba al lado de mi casa. Ahí me enseñaron el amor a la palabra de Dios y memoricé los primeros versículos que aprendí de la Biblia. Recuerdo de manera especial el Salmo 23. Y recuerdo cómo era el pastor, muy amable, cercano, y me aconsejaba para vivir como un buen cristiano. En lo personal, me atrajo mucho su entrega a la comunidad que él pastoreaba, su vida matrimonial. Era un hombre que había estudiado y su relación con los católicos siempre fue de respeto. Descubrí semillas de verdad, cosas buenas y auténticas que me prepararon para recibir la revelación de Jesucristo. Pero veía que faltaba algo. Estaba incompleto. Era una realidad a la que me invitaban de pequeño, aunque nunca dejé de ser católico. En mi familia muchos son protestantes e incluso algunos de mis tíos son pastores. Toda esa experiencia despertó en mí una inquietud que me llevó a preguntarme, ante tantas propuestas, ¿cuál es la verdadera iglesia de Cristo? Porque ellos se presentaban como la verdadera iglesia y me ofrecían una salvación fácil. Entonces comencé a formarme y a conocer verdaderamente mi iglesia, descubriendo que la imagen que yo tenía no coincidía con la riqueza tantas veces desconocida de la Iglesia Católica. Por eso, cuando ahora me preguntan, ¿por qué eres católico y no te has hecho pastor protestante? Yo les respondo, mira, yo soy católico sencillamente porque en la Iglesia Católica, en mi iglesia, está la plenitud. En las demás denominaciones cristianas encontramos semillas de verdad y compartimos cosas muy importantes, como la palabra de Dios, la importancia de la oración y otras cosas. Pero en la Iglesia Católica lo tenemos todo. Por eso te invito a que me acompañes a ver esas diferencias esenciales entre ser católico y ser protestante. La pregunta que surge, que lo decía también anteriormente, ¿cuál es la verdadera iglesia de Jesucristo? ¿Cómo puedo yo saber que la Iglesia Católica es la iglesia que fundó Cristo? En primer lugar, debemos ir a un momento fundamental del Evangelio, en el que Jesús se encuentra con sus discípulos en Cesarea de Filipo y les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Simón Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y llama la atención porque Jesús dice mi iglesia y no mis iglesias. Es decir, Jesucristo quiso fundar su iglesia sobre la roca de Pedro y le dio las llaves del reino de los cielos. Por eso, ahí donde está Pedro y hoy en día su sucesor, que es el Papa, ahí está la iglesia verdadera. Además, el mismo San Pablo nombra a Pedro como el primer testigo de la resurrección y va 2 veces a Jerusalén a ver a Pedro para saber si caminaba en vano. Y al final del Evangelio de San Juan aparece ese episodio tan hermoso en el que Jesús le pregunta 3 veces a Pedro si le ama y le dice, apacienta a mis corderos, confiriendo el primado a Pedro. Y en el Evangelio de Lucas, Jesús dice, yo he orado por ti para que tu fe no desfallezca. Confirma a tus hermanos. La fundación de la Iglesia por Jesucristo pertenece a la fe cristiana en el sentido de que la Iglesia fue prevista,
querida e iniciada por Jesús durante su vida terrena. Hace tiempo estuve rezando con unos amigos cristianos. Estuvimos tan a gusto alabando a Dios que me preguntaron: ¿por qué eres de la Iglesia Católica? Y yo les dije: mira, yo estoy enamorado de Jesucristo y quiero estar en el lugar donde esté Jesús. Si la plenitud de Jesucristo estuviera en las otras denominaciones cristianas, yo me iría corriendo de inmediato. Pero Jesucristo está ahí donde está la roca, es decir, ahí donde está el Papa. Ahí está Jesucristo en plenitud. Por eso tenemos la gracia y la seguridad de que si estamos en la iglesia donde está el Papa y los sacramentos, estaremos en la verdadera iglesia de Jesús. Entonces, una de las principales diferencias de la Iglesia Católica con respecto a las otras denominaciones cristianas es la autoridad. Y a veces podemos sentir rechazo a esta palabra, podemos sentir rechazo delante de la autoridad, pero la autoridad en la Iglesia podríamos decir que se traduce en servicio. ¿Qué es esto de la autoridad? Pues que la Iglesia tiene la capacidad de enseñarnos en el nombre de Jesús, no en nombre propio, con la asistencia del Espíritu Santo, para dar gloria a Dios nuestro Padre. La Iglesia tiene la capacidad de decirnos en materia de fe y moral que esto es verdad y esto no es verdad. Solo en fe y moral, es decir, la infalibilidad de la Iglesia no se extiende a dónde invertir mi dinero, de qué equipo de fútbol puedo ser, sino en materia de la fe en que creemos y la moral que vivimos. Jesucristo vino a establecer un reino, pero no es un reino invisible. ¿Por qué? Porque Jesús, como rey, funda un reino. Y cuando le dice a Pedro: te daré las llaves del reino, está haciendo una referencia al libro del profeta Isaías. Está el rey, obviamente, pero también podríamos decir un primer ministro, que es como el supervisor. Cuando el rey está fuera, se queda a cargo del reino y esa persona tiene la autoridad del rey. Y es casi literalmente lo que Jesús le dice a Pedro cuando le da las llaves del reino de los cielos. Jesús le da a la iglesia una estructura verdadera, una jerarquía visible y dice: ahora podéis enseñar en mi nombre. El Espíritu Santo os guiará hasta la verdad plena. ¿Y la verdad plena solo se encuentra en la Biblia? ¿Esto es suficiente? Pues solo la Biblia no basta. A muchos escandalizará esta respuesta y algunas veces me han preguntado: Padre, ¿por qué ustedes los católicos no utilizan la Biblia en la misa? ¿Sus enseñanzas están fundadas en la Biblia? Vamos a descubrirlo. Hay una idea en muchos hermanos protestantes de que solo lo que está enseñado literalmente en la Biblia es verdad. Es lo que llaman la sola Escritura. Pero si es cierto, entonces, ¿cuál es el origen de la Biblia? ¿Quién determina cuáles son los libros de la Biblia? ¿Quién determina su verdad? Recordemos, los católicos y cristianos ortodoxos saben que la comunidad de creyentes existió antes de que se escribiera la Biblia y fue Dios quien la inspiró a lo largo de la historia. Por lo tanto, hay formas de verdad y autoridad que existen fuera y antes de la Escritura. Y estas son la tradición y el magisterio de la Iglesia. La misma Sagrada Escritura surgió de la tradición viva de la Iglesia. Simplemente porque algo no está en la Escritura, no quiere decir que Dios no lo haya revelado y que no sea verdad. Fue la tradición de la Iglesia la que definió el canon bíblico, es decir, la autoridad que estableció qué libros estaban divinamente inspirados y eran palabra de Dios. La tradición no es la simple transmisión material de lo que Jesús confió a los apóstoles, sino que es la presencia eficaz del Señor Jesús crucificado y resucitado. Es la comunión de los fieles en torno a los legítimos pastores a lo largo de la historia. Es el río vivo que remonta a sus orígenes. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas porque surgieron de la misma fuente. Se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a sus sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan
y la difundan fielmente en su predicación. La Escritura necesita de la tradición para que se entienda bien. Fíjate cómo el demonio cita varias veces la Escritura para tentar a Jesús. El demonio conocía las Escrituras, pero no las interpretaba bien. Es un ejemplo de cómo la Escritura por sí sola puede ser tergiversada y utilizada para confundir, si no se interpreta correctamente. Por eso en la Iglesia Católica tenemos la seguridad de leer la Escritura con el mismo espíritu con el que se escribió, en la tradición. La Escritura se debe leer en la fe de la Iglesia. La tradición es la que transmite, conserva y explica la Sagrada Escritura. Vamos a poner un ejemplo bien claro sobre cómo Dios ha revelado algunas verdades muy importantes que no están en la Biblia. En un momento de la iglesia primitiva se celebraba el concilio más importante de la historia, el Concilio de Jerusalén, alrededor del año 50 después de Cristo. En ese momento, el Evangelio había llegado solo a los gentiles, es decir, aquellos que no eran judíos, y se preguntaban, ¿los que no son judíos, los gentiles, se deben circuncidar? La respuesta no estaba en la Biblia. Lo único que tenían claro es que Pedro había tenido una visión para llevar el Evangelio a los no judíos y Pablo había recibido la misión con los gentiles. Entonces, el tema era si los que se convertían a Jesucristo y no eran judíos debían circuncidarse. Y esta era una pregunta importante, porque imagínate para un gentil adulto este tema de la circuncisión, si era obligatorio u opcional, era bastante importante. Pero sobre todo estaba en juego saber si era necesario la circuncisión para recibir la salvación. El problema es que Jesús nunca enseñó sobre este tema y la Biblia no dice nada al respecto. Entonces, ¿qué hacemos? Ahí está el problema de la sola Escritura, de la literalidad de la Biblia, que es uno de los pilares de la Reforma Protestante. No necesitas a la iglesia, solo la Biblia. Pero ¿qué pasa cuando la Biblia no enseña algo? ¿Qué hacemos? Pues lo que sucedió en este episodio del Concilio de Jerusalén es que los apóstoles se reunieron como verdadera estructura visible de la iglesia, discuten, debaten, rezan y después deciden. Dijeron, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros no imponeros más carga de las indispensables. No debe ser impuesto esto a los gentiles. Es decir, que los gentiles no tenían que circuncidarse para ser bautizados. Y vemos en la Biblia cómo la iglesia visible y jerárquica tiene la capacidad de enseñar. Y no solo enseñar, sino enseñar de forma definitiva. Y esto sucede en muchos momentos de la historia de la iglesia. Por ejemplo, cuando se define el dogma de la Santísima Trinidad en el Concilio de Nicea y de Constantinopla. Jesús habló del Padre y del Espíritu Santo, pero es la iglesia visible la que, asistida por el Espíritu de Dios, define que Dios es tres personas distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas distintas y un solo Dios verdadero. O cuando se pone en duda la divinidad de Jesucristo o la humanidad de Jesucristo. El docetismo, una de las primeras herejías que afirmaba que Jesús era claramente Dios, pero no realmente un hombre. Solo parecía que era un hombre. O cuando otros vinieron diciendo que Jesús era verdadero hombre, pero era como un semidios, un demiurgo, como los arrianos. Y es la iglesia visible y jerárquica en los concilios de Nicea, Constantinopla, Éfeso y Calcedonia la que enseñó. Eso es incorrecto. Y definió que Jesucristo tiene naturaleza humana y naturaleza divina en una única persona divina. Y todos los cristianos creemos eso. Porque todos los cristianos, lo crean o no, aceptan que la Iglesia Católica tiene la autoridad de enseñar la verdad. Y no es un tema puramente intelectual, sino que es algo que necesitamos para no equivocarnos y comprender bien las verdades sobre Dios. La Biblia nos revela muchas cosas, pero es importante recordar que la Biblia no es un libro científico, sino que es un libro religioso, un libro de verdad, que viene a responder a preguntas religiosas y existenciales del hombre. La Biblia es un libro infalible, pero que necesita de una interpretación infalible para que pueda alcanzar la verdad. Sin un intérprete autorizado e infalible, la Biblia no serviría para nada.
Por eso tenemos miles y miles de denominaciones cristianas en todo el mundo, porque cada uno interpreta la Biblia a su manera, a su antojo. Por eso Chesterton decía: no necesito una iglesia que pueda decirme cuando estoy en lo correcto, sino que necesito una iglesia que pueda decirme cuando me equivoco. Nosotros los católicos contamos con la Sagrada Escritura, pero también con la tradición viva de la iglesia. Ahora podemos enumerar algunas de las razones por qué la iglesia es la verdadera iglesia de Jesucristo. Podemos resumirla en tres. Primero, la vía histórica. Consiste básicamente en establecer a través de documentos históricos la continuidad entre Cristo y la iglesia que fundó, sobre Pedro y los apóstoles. Segundo, la vía de las notas, es decir, que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Sí, podemos ver en la iglesia estas notas. Se trata de la verdadera iglesia. La Iglesia Católica Romana es la única que posee tales notas: unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad. Tercero, la vía empírica, que considera la Iglesia Católica como un milagro moral, es decir, que es un milagro que la Iglesia se mantenga todavía en nuestros días, a pesar de tantos pecados y errores de sus miembros. Incluso tengo un compañero de seminario japonés que se convirtió al catolicismo con 18 años al estudiar los pecados de la Iglesia, y cómo éste se sorprendía que una institución pudiera continuar 2000 años a pesar de sus pecados, y descubrió que Dios la guiaba y custodiaba. Era un milagro. Por eso podemos decir con seguridad que la Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia Católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos, en comunión con él. Aunque fuera de su estructura se encuentran muchos elementos de santidad y de verdad que llaman hacia la unidad. Algunos piensan que la iglesia está desapareciendo. Miramos la situación en la iglesia en Europa, en el norte de Estados Unidos, y vemos iglesias vacías con mucha gente mayor. Pero eso no es toda la iglesia. Es verdad que la práctica religiosa se ha reducido mucho en estos lugares, pero la Iglesia Católica está extendida por todo el mundo y es la institución más grande e influyente del mundo. Es más, en las últimas décadas han surgido numerosos carismas en la Iglesia que se adaptan a los signos de los tiempos. Siempre me ha llamado la atención la Congregación de las Misioneras de la Caridad de Madre Teresa de Calcuta, con más de 6.500 religiosas y más de 2.000 novicias en todo el mundo. Pero sobre todo, en la mayor parte del mundo, la Iglesia Católica nunca ha tenido tantas vocaciones y el número de católicos crece cada día. Puede parecer que la Iglesia no sea lo que antes era, pero la misión de Cristo permanece para siempre. Y a pesar de los momentos de crisis, en la Iglesia siempre encontrarás a Jesucristo, porque como Él mismo dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz. Gracias por ver el video. Te invito a dejar tu like, tus comentarios y a suscribirte a nuestro canal.